con salud y muchas bendiciones. Amén, amén. De lo alto. Que así sea, que esa teleaudiencia que nosotros tenemos, pues, nos siga domingo tras domingo, como siempre nos siguen aquí en este programa, deseándole a todos, como dice la licenciada Amarili Baret, un año de mucha salud, de mucha suerte, de mucha paz, y que el pueblo dominicano siga hacia adelante siempre. Hay muchos temas, licenciada. Muchos temas, pero el tema que está sobre el tapete es la intervención de Estados Unidos a Venezuela. Bueno, ayer... Yo le mandé varias fotos ahí al señor director para que la vaya colocando. Estados Unidos bombardeó e intervino a Venezuela y capturó al sátrapa, al dictador Nicolás Maduro. Ahora, lo que no me gusta es el titular que hay en primera plana de el periódico Nacional. Donald Trump anuncia que Estados Unidos gobernará Venezuela tras captura de Maduro. Ahí estamos en desacuerdo. Claro que sí. Mira, Hernández, ahí es cuando llevan a Nicolás Maduro, cuando fue capturado. Donald Trump se burló, él dijo que vio vía internet, no sé cómo fue, o vía satélite, la captura de Maduro, y que él lo disfrutó, que para eso fue como un show. Y que Maduro llegó cómodo en el avión a Estados Unidos. Ay, sí. Hay otras fotos ahí. Donald Trump dio una rueda de prensa ayer, mira lo que dice Trump en rueda de prensa. Desvalida prácticamente a María Corina Machado, que se suponía que era su aliada, y la carta de Estados Unidos para dirigir a Venezuela. Y dice textualmente que no tiene el apoyo o el respeto necesario para gobernar Venezuela. Algo quizá ilógico, porque ella y Edmundo González fueron quienes derrocaron a Nicolás Maduro en las urnas. Y en cambio Trump elogia sutilmente a Delcy Rodríguez como prácticamente sucesora de Maduro. Desde anoche mismo yo le dije que Maduro negoció su entrega o que sus amigos lo habían entregado. Oye, una situación en Venezuela extremadamente. Ahí está Corina Machado. Trump dice que María Corina Machado no tiene el respeto necesario para dirigir Venezuela. ¿Qué te parece ese titular? Es que Estados Unidos es así, ya ellos la usaron. Exacto. Ya la usaron. Ya la tiraron. Ya la usaron. Ya María Corina Machado es una nadie, no tiene respeto, no tiene apoyo y no tiene liderazgo para conducir a Venezuela. Y la verdad es que ese asunto de Venezuela, ese secuestro de Maduro, eso va a tener una repercusión fuerte en el mundo. Irán, ya varios líderes mundiales se han Rusia, China, sí, se han pronunciado. China pidió la libertad inmediata de Maduro y la posición de Donald Trump de que Estados Unidos gobernará Venezuela. Pero ¿y qué es esto? Secuestran al presidente, ¿está usted de acuerdo o no con Maduro? Es un secuestro. Pero se va a romper el orden constitucional, porque hay una constitución en Venezuela. No, y el respeto a la soberanía de los pueblos, ¿me entiendes? Eso, con eso... Ese petróleo hace cosas, señores. Sí, porque ¿por qué no intervienen en Haití? Ahí no hay nada que buscar, lo que hay es miseria. Y Haití sí tiene un problema grave, una crisis política fuerte, de verdad. No, son estados fallidos. Ahí no hay Estado de Derecho, ahí no hay institucionalidad, ahí no hay nada. Pero oiga la posición de Donald Trump, que Estados Unidos va a recuperar el petróleo que Venezuela le robó, porque parece que el petróleo de Venezuela está en Estados Unidos. Y que él ya, bueno, dijo ahí que el jefe de la diplomacia norteamericana, Marco Rubio, está en conversación con Delcy Rodríguez, pero Delcy Rodríguez dice que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Se han tirado muchos chavistas a la calle pidiendo la liberación del presidente, pidiendo fue por su vida, y yo creo que ese conflicto es grave para la humanidad. Ya el secretario general del Surinamé, Albert Rabin, se pronunció que va a convocar a los Estados miembros de la OEA. También mañana la VIE
la ONU se pronunció también. La Organización de las Naciones Unidas va a tratar ese asunto mañana a las 10 de la mañana. Y ese es un caso grave, de verdad, grave. Hernández, pero ya que se dio eso, ¿qué debiera buscarse ahora en Venezuela? ¿Qué debiera lograrse? Ya se cambió de régimen, forzar la salida del gobierno de Nicolás Maduro. Primero, restablecer la democracia. Y el orden constitucional. ¿A través de qué? A través de elecciones. ¿Me entiende? A través de elecciones libres. ¿Qué se va a lograr con eso? Bueno, restablecer el orden institucional, el Estado de Derecho, la separación de los poderes y un Estado libre, democrático e independiente. Y que se respete la Constitución de Venezuela. El respeto también a los derechos humanos, también alivio humanitario, detener la crisis económica, migratoria y social que hay en Venezuela. Que también el reordenamiento geopolítico, reducir la influencia de actores externos como Rusia, China e Irán en la región. También esa intervención militar va a agravar la violencia interna, Hernández. Mayor sufrimiento civil, desplazamiento, muerte, colapso de servicios básicos. Hay también una ofensa a la nacionalidad, a la soberanía. Claro que sí, claro. El gobierno puede fortalecerse políticamente al presentarse como víctima de agresión extranjera, Hernández. También inestabilidad regional. Eso va a tener un impacto directo en países vecinos. La migración, la seguridad, la economía, eso va a afectar. Entonces, las lecciones de la historia reciente, las intervenciones raramente producen democracia estable a corto plazo. Sin liderazgo interno legítimo y cohesión social, el vacío de poder va a empeorar la crisis. La presión externa sin una salida política negociada endurece las posiciones. Las alternativas más efectivas, presión diplomática multilateral, no unilateral, negociación política con garantías reales, acompañamiento internacional a un proceso electoral creíble, atención humanitaria sin instrumentalización política. ¿Me entiendes? Una intervención puede cambiar gobierno, pero no garantiza libertad, democracia ni estabilidad. Los cambios duraderos en Venezuela, como en cualquier país, solo se sostienen cuando nacen desde dentro, con respaldo social y reglas claras, no solo con fuerzas externas. Eso solamente, vaya aquí, señor director, el orden institucional se va a lograr ahí a través de un proceso democrático, que sea la expresión del pueblo en las urnas, que sea el pueblo que diga lo que quiere. ¿Quién quiere ese pueblo que lo gobierne? Pero no con las botas. Con las botas no se va a restablecer en ese país el orden institucional, la libertad, la democracia y sobre todo el Estado de Derecho. Eso está vulnerado en Venezuela. Fue secuestrado por más de 10 años por Maduro. Pero eso también va a tener una repercusión negativa en el aspecto regional, Hernández. Eso va a afectar a los otros países porque claro, va a haber migración. Le está diciendo que América Latina es el patio de Estados Unidos y que América Latina no tiene la capacidad de gobernarse a sí misma y que los líderes de América Latina no son personas creíbles ni que pueden representar un Estado. ¿Qué es esto? Que va a gobernar a Venezuela. No, a Venezuela tiene que gobernarla los venezolanos. Los venezolanos, sea que sea malo, bueno, pero tiene que ser los venezolanos que gobiernen a Venezuela. Eso no es así. Aquí Estados Unidos, aquí tenemos experiencia, Estados Unidos ha invadido a República Dominicana en 2 ocasiones. ¿En 1916? Sí, 8 años duraron aquí. 1916. Después vinieron en el 65. En el 65 también. Para impedir que el gobierno que el pueblo había elegido, del profesor Juan Bosch, se restituyera.
impidieron y dejaron a un nieto del expresidente Ramón Cáceres en el poder, al licenciado Héctor García Godoy, y le abrieron un camino para que Balaguer accesara al poder. En 1966. Entonces Bosch, que había ganado las elecciones limpiamente, que tenía una constitución avanzada, que tenía un programa de gobierno para favorecer a los trabajadores y a los campesinos y a la gran mayoría de analfabetismo que todavía persiste en este país, lo echaron fuera. Mire, Hernández, presidente Luis Abinader, como estadista, fijó en su posición. Se lo mandé ahí, señor director, ahí está. Sí, dijo el gobierno dominicano sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela. Nuestro país nunca reconoció la legitimidad de la proclama de Nicolás Maduro como presidente tras las elecciones de julio de 2024. En consonancia con ello, promovimos la declaración de Santo Domingo de agosto del mismo año que exigió el respeto a la voluntad expresada en las urnas. La solidaridad entre los pueblos dominicanos y venezolanos es histórica. Hoy reiteramos nuestra disposición a colaborar con el restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en Venezuela. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia, donde sea, cuando sea y ante quien sea. Bueno. Esas fueron el comunicado que envió, puede bajar aquí, señor director, el presidente Luis Abinader, fijando su posición. Él dijo que nunca... Pero yo estoy de acuerdo con el presidente Luis Abinader de que se respete lo que pasó en julio, la expresión del pueblo democráticamente en las urnas. Entonces, si es así, quien debe asumir el poder es Edmundo González. Edmundo González Hernández. Claro. El pueblo votó un 75% en favor de Edmundo González y en contra de Maduro. Entonces, si es que se respete lo expresado democráticamente en las urnas por el pueblo venezolano, entonces quien tiene que asumir el poder es Edmundo González y no la vicepresidenta. Bueno, hasta que haya una transición, porque ahora quien está dispuesto solamente es Nicolás Maduro. Se lo llevó a Estados Unidos. Debe respetarse el orden institucional. Que haya una transición, puede haber una transición, pero mientras tanto, como dice usted, licenciado, la hegemonía del Ejecutivo la preside todavía Daisy Rodríguez, y el gobierno de Estados Unidos dice que Marco Rubio, el jefe de la diplomacia norteamericana, está en conversación con Daisy Rodríguez. Pero eso ha tenido una repercusión grave en el mundo. China se pronunció, Rusia se pronunció. Pero uno de los propósitos también de Estados Unidos era también eliminar esa influencia exógena, externa, de Rusia y China en Venezuela. Incluso tenían hasta aeropuertos. Hay todas esas empresas que para aterrizar, ahí. No se sabe qué se buscaba ahí. Entonces, esa era una también de las metas, eliminar las influencias exógenas, externas, de China y Rusia. Esa es la tacita de oro de América Latina. Pero todo es atrás del petróleo. Porque ¿por qué no te vienen a Haití? Porque ahí sí hay una crisis fuerte desde hace mucho tiempo. Y hambre, y miseria y de todo. ¿Y por qué no mandan que manden comida a Haití cuando menos? De tanta que se pierde en Estados Unidos, que le manden comida a Haití. Ah, no, pero ahí no hay, no, eso no va. De que va esa tacita de oro que es Venezuela, que es el cuarto productor de petróleo del mundo. Ahí es que hay intereses, ahí es que hay que hacerse sentir. No, y también hay tierras raras, hay mucha, en Venezuela hay mucha riqueza mal administrada porque el pueblo estaba pasando hambre. Lamentablemente. Vamos al plano local, licenciada, para ver qué es lo que está pasando en el país. Hubieron muchas noticias trascendentales en el año 2025. Por ejemplo, tuvimos este año la elección de una nueva Procuradora General de la República. Jenny Berenice fue electa en el mes de marzo por el Consejo Nacional de la Magistratura por 2 años. Sí, del Ministerio Público. Exacto. Y también en la elección de 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia. El presidente también del Constitucional, ¿no fue electo también el año pasado? El presidente del Tribunal Constitucional. Napoleón Veras. Napoleón
Lavandier Esteve, Napoleón Sí, Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional. Que sale de la Suprema Corte de Justicia. Él era juez de la Suprema. Él era juez de la Suprema. Sí, para presidir el Tribunal Constitucional. Pero Con, también se eligieron unos cuantos jueces en la Suprema también. 5 jueces. Me parece que en febrero pedimos el plazo del presidente de la Suprema Corte. De Henry Molina. Yo espero que ahí ascienda un juez de carrera, Hernández. Bueno, y hay que despolitizar esos órganos. ¿Qué tú crees? Aunque él no lo ha hecho tan mal, con todo y ser PLDista. Sí, no lo ha hecho tan mal. Él no lo ha hecho tan mal, porque hay que ser... Hay que ser justo, hay que ser honesto en estos medios. Pero tiene lastre atrás de que era un dirigente político y un presidente... No, del Comité Central lo sacaron. Y un dirigente político no puede ser juez, ni siquiera juez de paz. Eso es verdad. Ni siquiera juez de paz. Aquí los jueces tienen que ser personas de carrera y que no tengan afiliación política, es como el Ministerio Público. Aquí la mayoría de los jueces vienen de los fiscales, vienen del periodo de 2004 para acá, de los 16 años que duró el PLD en el poder. Ahí ellos nombraron todo, ahí están todos los ministerios públicos. Algunos se comportan como verdaderos ministerios públicos. Y otros como políticos. Y otros como políticos. Porque cuando a ti te elige el poder político, tú le debes lealtad a ese poder. Por eso necesitamos fiscales y jueces de carrera, que su único compromiso sea con la Constitución de la República y con la institucionalidad. Que a la hora de juzgar se pongan la venda de la diosa Artemis. Para que la justicia en verdad sea ciega, Hernández, y que no mire a quién va a juzgar. Porque aquí por mucho tiempo la justicia ha sido tuerta, solamente ve el lado de los débiles, de los humildes, de los descarsos. Porque esos cuellos blancos nunca caían presos, o sea, llevaban fortuna, miles de millones del erario público, y siempre estuvieron cubiertos por muchos años por un manto de impunidad. Sí, un manto de impunidad que por muchos años cubrió a los grandes defalcadores del erario público. Eso tiene que acabarse en este país, porque es como decimos aquí, la corrupción se roba los sueños y las esperanzas de un pueblo que aspira a un mejor futuro. Le quita salud, educación, comida, vivienda a los pueblos. Entonces ya, aquí hay que poner este país igual que Singapur y que China, que todos los funcionarios corruptos los fusilan. Hernández. Aquí quedará un poco. Sí. Quedará un poco entonces. No, pero Hernández, cuando se fusile el primero, ya le manda una señal. Los demás cogen miedo. Con sus excepciones. Sí, con sus excepciones. Hay funcionarios probos. Mire, pero me gustó lo que dijo el arzobispo de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, que dijo que pidió a Dios que el año 2026 no esté manchado por la corrupción y la impunidad. Y calificó, todavía se sigue mencionando, y calificó el caso de Senasa como un caso grave que atenta contra la salud de los niños y de los pobres. Pero el pastor Ezequiel Molina, en esa concentración que se hizo, se pronunció fuerte, en el Estadio Olímpico de la capital, dijo que no se librarán de la ira de Dios quienes se roban los recursos del pueblo, y que los jueces, y reprendió a los jueces que facilitan la libertad de la persona que se han robado los recursos del Estado. Dijo también que tendrán que responder lo que malgastaron el dinero del Estado dominicano, y se pronunció también en contra del aborto. Ahí a esa batalla de la fe asistieron un total de 40,000 personas, pero él dice que los jueces que tendrán que responder ante la ira de Dios, que no se librarán de la ira de Dios los jueces que sueltan los corruptos. Pero yo le agrego también aquellos abogados que han sido contratados por el Estado dominicano, que están haciendo acuerdos con los defalcadores del Estado para ellos beneficiarse del porcentaje que ellos reciben cada vez que hacen un acuerdo.
yo jamás voy a estar de acuerdo que se roba, como hubo un caso ahí con este señor, que era cuñado del expresidente Danilo Medina, que según Danilo Medina no tuvo nada que ver con eso, que hay un déficit ahí de 20.000 millones de pesos que eran de todos nosotros, y él devolvió 3.000 millones y los otros 17.000. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hubo una gente ahí también que pactaron con el Ministerio Público, eran 7.000 millones y devolvieron 2.000 millones. Así vamos a seguir en el país, licenciada. Así es que vamos a seguir. No se puede. Eso como dijo el pastor Ezequiel Molina, no se librarán de la ira de Dios quienes se roban los recursos de los pobres. Como dice usted, eso le quita comida, le quita salud, le quita educación, le quita ropa a los pobres que tenemos derecho a vivir mejor. Entonces... No, pero mira, Hernández, los tiempos han cambiado. ¿Qué sacó al PLD del poder? De tener la hegemonía de manera ininterrumpida por 16 años del poder político, de la mayoría de control del Congreso, de la justicia. Tenían el poder ejecutivo, lo tenían todo. Sin embargo, en el 2020 fueron sacados del poder. ¿Quién lo sacó? El pueblo. El pueblo, porque hubo un hartazgo de tantas burlas, de tanta corrupción. Hay un pueblo que está observando. Y los pueblos pasan facturas cada 4 años cuando se abren los procesos democráticos, las elecciones. Entonces, al PRM... Hay muchos que no se están dando cuenta. Óigame, el PRM que recuerde que hay un pueblo que se expresó en las urnas, la voluntad popular expresada en las urnas, pero también esa misma voluntad popular se puede expresar en el 2028 para sacarlo del poder. Entonces tienen que tener mucho cuidado con ese caso de Senasa, ese caso que llega a la última consecuencia y que los responsables paguen. Porque tú no puedes atentar ni jugar con la salud de un pueblo. Fueron muchas las personas que se murieron por falta de medicamentos de alto costo, mientras ese grupito de mafiosos se llevaron miles de millones de pesos. O sea, jugaron con la salud de un pueblo, pusieron en peligro muchas vidas. Entonces, eso tiene que tener consecuencias. No, se estaba enfermo. Óyeme, enfermo, no, óigame, que se sane en la cárcel, que se sane o que se muera en la cárcel, porque usted no pensó en los enfermos que habían, necesitados de medicina, necesitados de un proceso quirúrgico. ¿Tú crees que es posible? Como 2.000 hombres también aparecen de que con papá Nicolau. Los hombres también. Pero sí, de que a hombres, no duda que tú tengas esa lista, Hernández. Bueno. Que te hicieran un papá Nicolau. Señores. Óyeme, señores, bro, se le pasó la mano a Santiago Jacinto. Entonces, ¿eso va a quedar impune? No. Eso tiene que llegar. Él se enfermó, él está enfermo. No, él está enfermo. que se sano, que se muera en la cárcel. Él no puede ir a la cárcel porque está enfermo. Esa basura. Pero para hacer toda esa diablura que hizo, ahí no estaba enfermo, ahí no. Hernández, ahí no. Y cuando tú observas, la mayoría de los que han metido la pata en este gobierno son popis. No son del partido PRM. No son del PRM. No, porque Luis lo... De la sociedad civil, esos que andaban en la marcha verde. Marchando porque no hubiera impunidad ni corrupción. Los popis a manejar y la sociedad, ahí es que se sabe cuando hay gente seria, cuando administra recursos públicos, ahí es que se sabe. Esas son la gente. Hugo Vera no es del PRM, Pujols no es del PRM, Santiago Jacín no es del PRM, es de un sector externo. Entonces los PRMistas de verdad, ahí está este muchacho Wellington, David, todos los que han sido San Lobatón, han tenido un ejercicio eficiente y pulcro, son PRMistas. Pero todos estos ladrones, los que están salpicados, cuestionados, no son del PRM, bueno, son del sector externo. Entonces, el presidente se equivocó a elegir esa gente.
Y déjeme decirle, señor presidente, usted está compelido a relanzar su gobierno. Ahora, en enero, usted tiene que hacer cambios profundos, no movimientos de aquí para allá, ese relajo, la gente está harta de eso. Usted tiene que relanzar su gobierno. Funcionario con 5 años ahí. No, ya, rostro gastado, que la gente está harta. Le voy a mandar un videíto de un muchachito detrás en el patio, remeñando una matica de mango ahí. Se lo vamos a mandar allá al palacio. Hay que remenear la mata. No hacer movimiento de aquí para allá, ese relajo. No. La gente está esperando, señor presidente. Eso es un humilde consejo. Sí. Si ustedes quieren preservar el poder más allá de 2028. Porque hay una cosa. Óigame, las cosas no andan bien. Abinader, y uno anda en la calle. Sí, Abinader como él, no ha sido cuestionado no. Hasta el sueldo lo dona. Él tiene un ejercicio pulcro como presidente de la República. Ahora, ¿tienen todos los funcionarios ese mismo ejercicio? El presidente, yo le decía a un pariente mío, que es dirigente del PLD, que si Danilo Medina no sabía lo que estaba haciendo su hermano y su cuñado, y me dijo que necesariamente el presidente no sabe todo lo que pasa en el país, pero el presidente hay que informarle. Yo no sé a qué hora lo va a hacer Luis Abinader y Danilo. A las 6 de la mañana, el DNI en J2, como por 4 vías le llegan informes diferentes al presidente de la República. El presidente sabe lo más mínimo que pasa en el país. Cuando un niño da un tropezón en la escuela, hay que informar sobre el presidente. Entonces no sabían de todos esos negocios sucios que estaba haciendo su hermano, ni el cuñado. Entonces aquí ahora... Mira, ahí también el PLD, la mayoría de los que en ese gobierno, los que metieron la mano, no fueron los dirigentes. Cuando usted ve familiares del presidente o gente exógena, externa a ese partido. Ahora que hay un entramado tan fuerte también que yo no sé si es que la Contraloría General de la República ni la Cámara de Cuentas tienen mecanismos para llegar a donde se malgasta tanto dinero, porque ese entramado no debió de llegar ahí a 16 mil millones de pesos en Senasa. Eso no debió llegar Hernández, ahí. Pero y compras y contrataciones también. Porque ¿qué establece la ley 340-06? Que es la ley de compras y contrataciones. Me parece que en su artículo 4, en su artículo 6. Que hizo compras y contrataciones porque la mayoría de contratos había que licitarlo. ¿Dónde estaba compras y contrataciones? Pero también esos órganos de control del Estado, el órgano de control externo, que es la Cámara de Cuentas, y el Contralor General de la República, que es el órgano de control interno. ¿Dónde estaban esa gente? ¿O eran cómplices? Esa gente pudieran estar presa también, conjuntamente con Santiago Juan. No, Hernández, porque ya basta de tanta complicidad. Aquí solamente aquí no progresa, aquí no consigue nada el que trabaja. El que trabaja con honestidad, aquí no consigue. La gente que tiene 30 años trabajando en los servicios públicos, que tiene un sueldito que ni para comer da, ese se va pobre, viejo, enfermo y de todo. Y los que llegan de una vez a puestos públicos importantes salen millonarios de una vez, con villas, fincas, apartamentos, edificios. Y un desastre. Yo siempre he dicho que así no puede seguir la democracia. La democracia tiene demasiado vicio. Sueldo de 1 millón y pico, que usted es licenciada en educación, usted tiene 2 maestrías, usted se necesita un puesto. Uno que no quiera ir a la escuela o que no le guste estudiar, no puede ganar lo que usted gana. Pero no que un empleado del ayuntamiento gane de que 12 mil pesitos al mes, 12 mil pesos, pagando transporte, tiene que comer porque muchos salen a las 4 de la tarde. En educación la mayoría no llegan a 20 mil pesos, ni en la justicia 20 y 25 mil pesos. Ya eso no es sueldo en Dominicana. La canasta está por encima de los 40 mil pesos. Entonces ganando 1,5 millones, 800,000, 700,000, pero tienen carro, tienen gastos de representación, le pagan la casa, los periódicos se los llevan allá, tienen un seguro full. Entonces, los de abajo tenemos que ir al hospital
vamos a las boticas populares que no tienen casi de nada, no hay medicamentos como esenciales, como aspirina, losartán, medicamentos para la presión, ni siquiera en la botica pública hay. Lo más barato. Lo más barato hay. Pero mire, Hernández, la democracia. Así vamos a seguir. La democracia que tenemos hay que cuidarla, porque cuando en un país se agotan las alternativas políticas, ¿qué es lo que viene? Yo le voy a dejar esa pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que viene? Mirémonos en el espejo de Venezuela, Nicaragua. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno. Cuando hay un hartazgo de parte del pueblo con los partidos, y cuando se agotan las alternativas políticas creíbles, ¿qué es lo que viene? Vámonos a la pausa. Sí.